El códice de la carne, la rebelión de los síntomas mudos, crónica somática, diálogo entre la molécula y el trauma, exégesis del tema central. En un futuro donde la medicina alcanzó el control técnico del organismo pero fracasó en comprender su lenguaje, el síntoma físico emerge como la última rebelión de una inteligencia biológica silenciada. Este relato explora la paradoja fundamental de una humanidad hipertecnológica pero sorda a su propia carnadura. A través del diálogo entre dos reconstrucciones holográficas, una bioquímica y un traumatólogo, se descifra el código mediante el cual el cuerpo inscribe duelos no llorados, límites violados y traumas no narrados en la geografía de la enfermedad. La tesis es contundente: ignorar esta gramática somática convierte cada cura en un silenciamiento temporal, garantizando nuevas y más creativas formas de malestar. La verdadera sanación exige aprender a escuchar lo que la carne ha estado gritando en silencio por milenios. Introducción. El gran divorcio, cuando la palabra renegó de la carne. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En el plató etéreo de Radio TV Neogénesis, donde las partículas de luz danzan bajo las cúpulas de datos, dos presencias extraordinarias se estabilizan en el centro del vacío resonante. No son huéspedes en carne y hueso, son ecos rescatados del continuum histórico, arquitecturas de memoria y legado reconstruidas con precisión cuántica. Las imágenes holofonográficas de Candace Pert y Bessel van der Kolk. La proyección de la doctora Pert es una sinfonía de azul eléctrico y plata. Su contorno no es fijo, parpadea y fluye, intercalando por momentos la elegante silueta de la investigadora con rápidas explosiones de estructuras moleculares. Cadenas peptídicas que serpentean como versos de un poema bioquímico, receptores celulares que se abren y cierran como flores de loto atómicas. De ella emana un zumbido sutil, el sonido de la información fluyendo. Frente a ella, la proyección del Dr. van der Kolk se asienta con una cualidad distinta. Su luz es ámbar, cálida pero cargada de una textura que sugiere cicatriz, como piel iluminada desde dentro. Su forma no titila, sino que pulsa rítmicamente, en una cadencia que recuerda vagamente a una frecuencia cardíaca en reposo, pero con leves arritmias de memoria. A su alrededor, el aire parece densificarse, como si contuviera la huella de historias pesadas. No hay entrevistador visible. El diálogo nace de la necesidad misma del tema, de la urgencia de un mensaje que el siglo XXI, pese a toda su tecnología, sigue sin descifrar. La voz de van der Kolk rompe el silencio grave y con un dejo de compasión férrea. Doctora Pert, comienza, y las palabras hacen vibrar su propia proyección ámbar. Vivimos en una era de espejismos sanitarios. Curamos cánceres con nanobots, reparamos genes como quien corrige un error tipográfico, y aún así, las salas de espera están más llenas que nunca. La multimorbilidad, el dolor crónico sin lesión, el malestar difuso, son las nuevas pandemias. Nuestros cuerpos, técnicamente inmaculados, se rebelan. Usted encontró el alfabeto con el que ese cuerpo habla. ¿Por qué 3 siglos después, seguimos siendo analfabetos funcionales? La luz azul de Pert se intensifica, y un modelo holográfico de un neuropéptido, una pequeña y compleja esfera de aminoácidos, se materializa entre ellos, girando lentamente. Por la misma razón, Dr. van der Kolk, por la que un hombre que encuentra un códice antiguo y bellísimo, puede decidir usarlo para encender su chimenea, responde su voz, clara y melodiosa, pero con una firmeza de acero. Descubrimos que las moléculas de la emoción, los neuropéptidos y sus receptores, forman una red de información psicosomática. Es la base material de la unidad mente-cuerpo, pero el paradigma reinante, heredero del dualismo cartesiano, prefirió verlo como un ruido interesante en el sistema, no como el sistema mismo. Diagnosticamos la avería en la máquina, pero nos negamos a leer el mensaje de angustia que la máquina, que es un organismo inteligente, está intentando transmitir. El plató responde. Las paredes translúcidas muestran ahora torrentes de datos, gráficos de la incidencia de trastornos de ansiedad y enfermedades autoinmunes superpuestos en una correlación casi perfecta. Mapas cerebrales donde las áreas del dolor físico y el dolor emocional se iluminan con el mismo patrón. Es el telón de fondo de su diálogo, la evidencia silenciada. Este no es un debate académico, es una autopsia de un error civilizatorio, y quizás, el primer paso para su corrección. Dos fantasmas científicos, convocados desde el pasado, tienen la clave para sanar un futuro que, en su arrogancia tecnológica, se ha enfermado a sí mismo. Sección primera. La gramática del síntoma. De la molécula al grito. Hablemos entonces de ese lenguaje,
propone Van der Kolk, acercando sutilmente su proyección. Un esquema del sistema nervioso autónomo, con sus ramas simpática y parasimpática, se dibuja a sus pies como un río de luz nerviosa. Usted escribió los neuropéptidos como las palabras de este idioma. Pero en la clínica, nosotros no vemos palabras. Vemos migrañas que llegan cada lunes a las 9 de la mañana. Vemos eczemas que estallan tras una discusión familiar. Vemos una espalda que se congela literalmente ante una situación de riesgo. ¿Cómo pasa una molécula, un susurro químico, a convertirse en este sintagma de dolor tan concreto y personal? La holografía de PERT se expande ligeramente envolviendo el neuropéptido giratorio. De él surgen como rayos finísimos de luz que conectan con iconos de diferentes órganos: un corazón, un intestino, un par de pulmones, la piel. Porque no es una palabra suelta, doctor. Es una frase completa, una oración bioquímica con sujeto, verbo y complemento circunstancial vital. Explica: el sujeto es el neuropéptido específico, la sustancia P para el dolor y la inflamación, las endorfinas para el alivio y la conexión, el cortisol para la alerta. El verbo es la acción de unirse a su receptor, una cerradura exacta en la superficie de una célula de su colon, de sus vasos sanguíneos cerebrales, de sus queratinocitos. Y el complemento es la biografía. La historia personal sintoniza la sensibilidad de esos receptores. Un trauma infantil, como los que usted cartografía, no es un recuerdo flotando en el éter de la mente, es una instrucción epigenética que dice: en este tipo de células, mantén los receptores para la ansiedad en máxima sensibilidad, para siempre. El cuerpo no somatiza, el cuerpo narra. La migraña del lunes a las 9 no es un error. Es la puntuación corporal perfecta para un párrafo de vida que dice: el retorno a la oficina, a ese entorno de exigencia despiadada, es una amenaza. El cuerpo no miente, solo utiliza una sintaxis distinta. Van der Kolk asiente, y su proyección ámbar proyecta a su lado la imagen holográfica de un hombre, una construcción genérica, con áreas de tensión muscular iluminadas en rojo. Mandíbula apretada, hombros elevados, diafragma bloqueado. La gramática entonces tiene también una puntuación física, añade. Lo que usted describe a nivel molecular, nosotros lo vemos en la tensión crónica, en la postura, en la respiración entrecortada. Es la armadura caracterial de la que hablaba Reich, pero ahora con un sustento químico irrefutable. El cuerpo no olvida. Si un niño aprende a contener el llanto para no molestar, el verbo contener se graba no como una idea, sino como un patrón de contracción en el diafragma y la garganta. Años después, ese adulto tendrá inexplicables problemas digestivos o de tiroides. El síntoma es el esfuerzo desesperado de un sistema inteligente por regularse. La inflamación es un grito de alarma inmunológica. La fatiga crónica es un fusible que salta para evitar un colapso mayor. Hemos medicalizado los fusibles y silenciado las alarmas, creyendo que así apagábamos el incendio. Exacto, corrobora PERT, y su luz azul fluye hacia la figura del hombre tenso, haciendo visibles, como finos hilos de color, los flujos de neurotransmisores bloqueados en esas zonas. El cerebro racional, el de la palabra, es ciego y sordo a esta comunicación. Vive en la suite presidencial del córtex prefrontal, ignorando los informes que le llegan desde las trincheras del sistema nervioso autónomo, del intestino, del corazón, hasta que las trincheras se rebelan y toman el control. Y entonces, el presidente solo atina a llamar a los bomberos para que apaguen el fuego más visible, sin preguntar qué provocó el motín. El diálogo entre la molécula y la manifestación física se entrelaza. No son dos campos separados, demuestran, sino dos páginas del mismo códice. La bioquímica de PERT provee el papel y la tinta. La clínica de Van der Kolk, la caligrafía única e irrepetible de cada vida sufriente. Sección segunda. La medicina de las luces rojas. El silencio tecnológico. Eso nos lleva al corazón del problema institucional, dice Van der Kolk, y su tono adquiere una sombra de frustración. Las paredes del plató muestran ahora una sucesión rápida de imágenes icónicas. Una píldora brillante, un escáner cerebral, un bisturí robótico, seguidas de rostros de pacientes con expresiones de vacío o desesperación. La medicina moderna se edificó sobre el modelo de la avería-reparación. Un órgano es una pieza. El síntoma, un LED rojo que indica la pieza defectuosa. La intervención. Técnica, apagar el LED, reparar o reemplazar la pieza. Es un modelo heroico, salvavidas en trauma agudo, pero catastrófico en enfermedad crónica. ¿Cómo fue que su descubrimiento de una red de comunicación integrada no logró fracturar ese reduccionismo? PERT deja escapar un suspiro que suena a estática de datos antiguos.
Su holograma muestra por un momento la portada de su libro Moléculas de la emoción, que luego se disuelve en un diagrama de los 3 sistemas antes separados: nervioso, endocrino e inmune, ahora unidos por una red reluciente de conexiones. Porque era más incómodo, afirma sin rodeos. Aceptar la red es aceptar la responsabilidad. Si un tumor, una psoriasis, una colitis son también expresiones de un conflicto emocional crónico, de un estrés tóxico, entonces la cura ya no puede depositarse únicamente en un frasco de pastillas. Exige un cambio de vida, una mirada interior, una often dolorosa revisión de la propia historia. El modelo mecanicista es más cómodo para todos, para el médico que ejerce una técnica, para el paciente que busca un salvador externo, para la industria que vende productos. Diagnosticar depresión y recetar un ISRS que aumente la serotonina es coherente con el modelo de la pieza defectuosa. Pero ¿y si esa depresión es la traducción clínica de una vida sin sentido, de un duelo no elaborado, de una rabia impotente que el cuerpo metaboliza como inflamación? El fármaco puede ajustar el neurotransmisor, la palabra química, pero no reescribe la novela vital que genera esas palabras distorsionadas. Es como poner un filtro de armonía a una canción compuesta en una clave de dolor. Suena mejor, pero la partitura original sigue siendo trágica. Y el resultado, interviene Van der Kolk con vehemencia, es lo que yo llamo la iatrogenia del silencio. El paciente sale de la consulta con su receta, y la sensación implícita de que su cuerpo le ha traicionado, de que es una máquina defectuosa. Se le enseña a desconfiar de sus propios síntomas, a verlos como enemigos. Se anestesia el dolor de espalda con antiinflamatorios. Pero nadie pregunta qué carga emocional insoportable está sosteniendo esa espalda. Se mitiga la ansiedad con benzodiazepinas, silenciando la alarma, mientras la casa sigue incendiándose. Es una medicina que, con la mejor intención técnica, patrocina la desconexión. Y un cuerpo desconectado de su propia narrativa es un cuerpo a la deriva, que incrementará la potencia de sus señales. El dolor se hará neuropático, la ansiedad se convertirá en pánico, la inflamación en autoinmunidad. La holografía de PERT proyecta ahora un gráfico de 2 líneas. Una, que representa la eficacia técnica de los tratamientos, sube en una curva pronunciada. Otra, que representa la calidad de vida y bienestar subjetivo, se mantiene plana, incluso desciende levemente. La divergencia es espeluznante. La eficacia frente a la orfandad de significado. Musita PERT. Hemos ganado la batalla contra muchos patógenos y déficits. Pero hemos perdido la guerra por el bienestar, porque el bienestar no es la ausencia de LED rojos. Es la coherencia interna, la armonía entre lo que se vive, lo que se siente y lo que el cuerpo expresa. La medicina de las luces rojas es brillante, necesaria pero profundamente míope. Solo ve el interruptor, no el circuito eléctrico completo, y mucho menos al electricista desesperado que está generando un cortocircuito tras otro. Sección tercera. El efecto Hydra. La migración del malestar. Y cuando se apaga un LED sin atender el circuito, continúa Van der Kolk, su proyección, mostrando ahora una figura humana esquemática por la que viaja, como un fantasma errante, un punto de dolor rojo. El mensaje busca otra vía. Es el fenómeno que ustedes, en su guión, llaman acertadamente el efecto Hydra. Cortas una cabeza sintomática y brotan 2 nuevas. He visto a pacientes cuya migraña desapareció con un tratamiento, solo para que emergiera una lumbalgia incapacitante meses después. O cuya ansiedad generalizada, medicada, se transformó en una psoriasis imparable. ¿Es esto una prueba de la terquedad del cuerpo, de su insistencia en ser escuchado? No es terquedad, doctor, es lógica, responde PERT, y el punto de dolor errante en la figura humana se convierte en una estela de partículas que simulan neuropéptidos, rebotando por el cuerpo como buscando una salida. La red de información que somos es plástica y persistente. La información, el conflicto, el estrés tóxico, la emoción no procesada necesita fluir. Si bloquea su vía de expresión principal, digamos con un analgésico que impide la señal del dolor de cabeza, la presión informacional no desaparece. La red la redirigirá hacia el punto de menor resistencia, determinado por la genética, la historia personal, los hábitos. Si tu punto débil es el colon, aparecerá un síndrome de intestino irritable. Si es la piel, una dermatitis. El cuerpo no inventa nuevas enfermedades. Reorganiza la misma información de angustia en un nuevo formato comprensible para su gramática. Es un traductor incansable, intentando que el mensaje llegue a la conciencia del presidente en la suite de arriba. Van der Kolk asiente con un gesto de reconocimiento profundo. En la clínica del trauma, es la regla, no la excepción. Un paciente procesa verbalmente un recuerdo abrumador, y al día siguiente amanece con fiebre,
o con una contractura brutal. Es el cuerpo liberando, a su manera, la energía congelada de ese recuerdo. La migración somática es la prueba forense de que el cuerpo es un actor con agenda propia. No es pasivo. No es una víctima de la enfermedad, es un participante activo en ella. La patología es en cierto modo su último recurso pedagógico. Cuando gritas, duele, y la respuesta es un tapón químico para tu boca, aprenderás a gritar con el estómago, con la piel, con el sistema inmune. Es un interlocutor incómodo, sí, pero insobornable. La medicina sintomática, reflexiona Pert, haciendo que la figura humana esquemática se llene de múltiples puntos rojos que parpadean secuencialmente. Como un árbol de Navidad de la desdicha, cree estar ganando batallas. Controlamos la hipertensión, remitimos el eczema. Pero son victorias pírricas en una guerra que se está perdiendo en un frente más amplio, el de la conexión mente-cuerpo. Cada victoria temporal sobre un síntoma aislado, sin descifrar su código, fortalece la desconexión y garantiza una próxima rebelión más sofisticada y difícil de silenciar. La hidra no es un monstruo mitológico, es la inteligencia biológica desplegando su creatividad en la desesperación. Nosotros, con nuestra obsesión por decapitar, nos hemos convertido en su némesis, cuando deberíamos ser sus criptógrafos. El ambiente en el plató se ha cargado de una urgencia tangible. Las proyecciones de los dos hologramas interactúan, mostrando cómo un bloqueo emocional, representado como una nube oscura en el pecho, se transforma en tensión cervical, luego en cefalea, luego en insomnio, luego en una erupción cutánea. Es un ballet patológico, coreografiado por la necesidad de expresión. Sección cuarta, la doble alfabetización, hacia un nuevo idioma sanador. Entonces, la pregunta inevitable, plantea Van der Kolk, y su proyección, se vuelve más estable, más sólida, como si concentrara toda su esencia. La figura humana llena de síntomas se desvanece, dejando espacio a una nueva, una persona sentada en actitud de escucha, con una mano en el corazón y otra en el abdomen, mientras finos hilos de luz conectan esas zonas con un cerebro que brilla suavemente. Si el diagnóstico es la analfabetización somática, ¿cuál es la cura? ¿Cómo pasamos de ser decapitadores de hidras a criptógrafos del código? ¿Cómo enseñamos esta doble alfabetización? Una sonrisa, la primera genuinamente cálida, aparece en el rostro espectral de Candace Pert. Su holograma azul se serena. El primer paso es el cambio de paradigma radical, de la guerra al diálogo. De ver el cuerpo como un adversario a reconocerlo como el aliado más íntimo, aunque sus métodos sean desesperados. La doble alfabetización significa aprender a leer tanto el escáner como la biografía. El médico del futuro, y el paciente del futuro debe ser bilingüe. Debe entender la lengua de la bioquímica y la farmacología, pero también la lengua de las señales corporales, de las metáforas somáticas. Sí, asiente Van der Kolk con entusiasmo. En la práctica, eso se traduce en escucha fina. No basta con preguntar dónde le duele. Hay que preguntar, ¿qué estaba pasando en su vida cuando empezó este dolor? ¿Qué emoción cree que está atrapada en esta contractura? Si su colitis tuviera una voz, ¿qué diría? Es restituir al paciente como el experto en su propia experiencia, como el traductor principal de su código. Las técnicas somáticas, el focusing de Gendlin, el yoga trauma informado, la terapia sensoriomotriz no son terapias alternativas, son herramientas pedagógicas para este segundo idioma. Enseñan a percibir la sensación incipiente de rabia en el estómago antes de que se convierta en gastritis, a reconocer la tristeza que se aloja en el pecho y la respiración entrecortada, a identificar el límite que no se supo poner y que se expresa como un dolor en el hombro, como si se estuviera sosteniendo un peso ajeno. Pert hace que brille, entre ellos, la palabra interfaz. El cuerpo es la interfaz perfecta, declara. No es que la biología causa la emoción o que la emoción causa la biología. Son la misma cosa vista desde dos prismas. El trabajo terapéutico, el trabajo sanitario, debe operar en esa interfaz. A veces, necesitarás un fármaco para bajar la inflamación y crear un espacio de calma donde el diálogo interno sea posible. Pero si te detienes ahí, solo has limpiado el cristal empañado de la interfaz. La doble alfabetización consiste en usar ese cristal limpio para mirar hacia adentro y entender qué paisaje interno está generando ese empañamiento una y otra vez. Y eso transforma al paciente, concluye Van der Kolk, su voz cargada de un tono de esperanza combativa. Deja de ser un recipiente pasivo de protocolos para ser un explorador activo de su territorio interior. Aprende a leer la tensión en sus mandíbulas como ira no expresada. A interpretar el nudo en la garganta como un duelo atragantado.
a sentir la pesadez en las piernas como una falta de apoyo vital. La cura ya no es la ausencia de síntomas. La cura es la recuperación de la coherencia, la reintegración del mensajero corporal al concilio de la conciencia. Es un proceso de reconciliación, no de exterminio. El plató entero parece respirar al unísono con esta idea. Las visualizaciones muestran ahora círculos concéntricos que se integran: el círculo biológico, el emocional, el cognitivo, el relacional, formando una esfera de coherencia. Epílogo. Hacia una reconciliación somática. El futuro habita en la carne escuchada. El diálogo llega a su clímax natural. Las dos proyecciones holográficas, la azul danzante de la molécula y la ámbar pulsante del trauma, se han influido mutuamente hasta casi fundir sus tonalidades en un violeta profundo en el espacio que comparten. La sinergia conceptual es completa. Van der Kolk toma la palabra por última vez, su mirada espectral dirigida hacia la cámara invisible, hacia los espectadores del futuro. La síntesis final es tan simple como revolucionaria, dice cada palabra pesando como una losa de verdad. La cura verdadera, duradera, exige que dejemos de tratar al cuerpo como una máquina defectuosa que nos ha tocado en suerte. Debemos empezar a habitarlo como lo que es: la encarnación física de nuestra historia, el suelo sagrado donde se libran nuestras batallas íntimas, el archivo vivo de todo lo amado y lo perdido. El futuro de nuestra especie, de nuestra salud colectiva, no depende de nanorobots más precisos, sino de nuestra capacidad humilde y valiente para descifrar el idioma que nos ha acompañado desde el primer latido, un idioma de sensaciones, de síntomas, de señales, el idioma de la carne. Berta siente, y su holograma proyecta la imagen de una neurona extendiendo su axón hacia una célula inmunitaria, un beso sináptico entre lo neuronal y lo corporal. Hemos demonizado el dolor, el malestar, el síntoma, añade. Los hemos visto como enemigos a batir. Pero son maestros valiosos, aunque severos. Son los faros que iluminan los naufragios emocionales no resueltos. La propuesta no es una existencia libre de dolor, sino una existencia donde el cerebro y el cuerpo, por fin, hablen el mismo lenguaje, donde la palabra ansiedad no solo sea un diagnóstico del DSM, sino también la percepción consciente de un corazón que se acelera y un diafragma que se bloquea, y se sepa que esa es una información crucial sobre los límites que se están traspasando. Hay un momento de silencio cargado. El plató de Radio TV Neogénesis ha sido testigo de una autopsia y un parto simultáneos. Se ha diseccionado el error monumental de una medicina desconectada y se ha alumbrado la posibilidad de una nueva integrada. La advertencia final, pronuncia Van der Kolk, y su proyección comienza a desestabilizarse suavemente, como si la energía que lo sostenía se agotara tras la intensa sesión, es la que debería grabarse en los muros de todas las facultades de medicina y en la conciencia de cada persona. Mientras no escuchemos lo que quiere ser dicho, el cuerpo seguirá inventando formas cada vez más creativas, persistentes y destructivas de interrumpir nuestro silencio. La rebelión de los síntomas mudos no cesará. Solo se sofisticará. La elección es nuestra. Seguir siendo sordos en un mundo de alarmas estridentes, o aprender por fin el primer idioma que alguna vez conocimos, el susurro, el grito, la poesía y la prosa de nuestra propia carne viva. La holografía de PERT emite un último destello, una constelación efímera de moléculas de endorfinas que brillan como estrellas azules antes de desvanecerse. El código está descifrado, susurra su voz, ya casi intangible, el códice de la carne está abierto. La responsabilidad de leerlo es ahora de todos. Las dos proyecciones se disipan, dejando el plató en una oscuridad que no es vacía, sino resonante con las ideas sembradas. En la pantalla final sobre el fondo negro aparecen las palabras: serie, Viajeros del Conocimiento, temporada segunda, episodio 2,